vuelta en Tele13 tarde. Este fin de semana se presentó una cosa que parece a primera vista, una estupenda noticia. El primer piloto de conexión gratuita de Internet Wi-Fi de alta velocidad en puntos de parada del transporte público acá en Santiago. Así es, muy buena noticia porque la iniciativa permitirá que miles de usuarios tengan acceso a las redes mientras, por ejemplo, están esperando el bus, la micro, pero existe algún tipo de riesgo también al momento de conectarse con la red pública. Habría que preguntarse al menos eso. ¿Se deben tomar algunas medidas para proteger la información personal, por ejemplo? Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, experto del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, nos ayuda con este asunto. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo está, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Pedro, a primera vista, parece una buena noticia, como decíamos con la Mónica, el hecho de que haya conectividad, Wi-Fi de alta velocidad pública, gratuita, en las calles, ¿no? Sí, mira, en definitiva, aquí, tal como tú lo decías, esto es un piloto entre una empresa privada apoyada por el gobierno y obviamente cualquier dato de conectividad es beneficioso, sobre todo si es gratuito y en espacios públicos, para que personas que de repente que no tienen los recursos o que tienen la necesidad de conectarse, no tienen un plan de datos, lo puedan realizar. Pero tal como tú mencionas, que tener ciertas medidas de seguridad para evitar, por ejemplo, que tus datos sean interceptados o que tú realices algunas transacciones como comercial, el banco, y que puedan tener algún efecto nocivo al final más que positivo. Hace muy poquito, hará un mes atrás, me tocó entrevistar al que supuestamente es el hacker más famoso del mundo, a Kevin Mitnick. Precisamente le hice esa pregunta porque a él le llamó mucho la atención que en Santiago hay muchísimas redes Wi-Fi disponibles abiertas. Y él decía que eran un peligro conectarse a esas redes si no se pasaba antes por otro servicio que entiendo que se llama VPN o algo así, para que nos pudieras explicar en qué consiste. Creo que hay que pagar ese servicio. Sí, mira, hay que diferenciar. El acceso a Internet siempre es una forma de comunicar los dispositivos con distintos servicios a través de Internet. El punto se produce cuando tú no tienes las herramientas, en este caso, para tener seguridad respecto a la transacción de la información que tú entregas. Entonces, muchas personas o grupos de personas que para hackear un dispositivo, para saber qué información tiene, por ejemplo, un celular, tus imágenes, tu mensaje, inventan Wi-Fi abierto como gratuito, tú te conectas, pero en el solo hecho de conectarte ya entrega información en forma invisible. Y por eso mismo mencionaba esta figura que se llama VPN, que es como un intermediario, es un programa que le da más seguridad en cuanto a la conexión de un punto a otro punto, y ese sí se paga, pero en definitiva, como tú bien lo dices, estos hackeos pueden ocurrir tanto en tu casa como también en espacios públicos. Solo que en espacios públicos tienen menos control. Ahora, cada vez estamos más expuestos y cada vez estamos más conectados. A veces el teléfono se conecta automáticamente a redes que reconoce por las que nos hemos conectado antes. ¿Cuáles son las medidas de seguridad básicas, Pedro? Aparte de esta del VPN, que es una cuestión que efectivamente tiene un costo. ¿Medidas básicas de seguridad para este tipo de redes? O sea, mira, en primer lugar, entender que no porque una señal está abierta en Wi-Fi, si tú habilitas tu teléfono y empiezas a buscar redes, no porque está abierta y es gratuita, es segura. Eso es lo primero. Siempre tratar de conectarse a redes confiables. Es decir, si tú estás en tu casa y estás conectada a la red de tu casa, es mejor conectarse a esa red, obviamente, que a una que no corresponde. Si tú estás en espacios públicos, como por ejemplo el aeropuerto, verificar que sea la red disponible, abierta del aeropuerto, o si está en un café o en un lugar donde estás comiendo, por ejemplo, comida, que sea la red de ese lugar y no de un tercero extraño. Y evitar también utilizar ciertas informaciones como por ejemplo revisar tu correo electrónico o hacer alguna transacción con tu banco o entregar a través de páginas tus claves o datos personales, porque pueden ser rastreados y pueden ser utilizados en el futuro por un tercero. ¿Tú recomendarías que si uno está en un paradero o en una cafetería y se está conectando a una Wi-Fi gratuita y pública, uno mejor lo usara como o para leer, no sé, un diario o para ver un canal de televisión como el nuestro, que se puede ver a través de los dispositivos móviles? Muy bien. Informarse o ver una película, pero no meterse al banco o a ese tipo de cosas. Nada que implique claves. Sí, tal como tú dices. Tal como tú mencionas. Esa es mayor interferencia que a veces que la que tenemos en internet. Ahora sí, Pedro. Ahora sí que sí.
Ahora sí. Tal como tú mencionas, por ejemplo, no conectarse a las redes sociales, no meterse a Facebook, no revisar los correos, porque cada vez que tú entras a perfiles privados donde requieren contraseña, pueden ser interceptados y pueden ser obviamente mal utilizados. Lo importante es que si tú tienes la necesidad urgente de conectarte, no tienes los medios propios, insisto, verificarse una red pública abierta, auspiciada por alguna institución, como por ejemplo el ministerio o alguna institución privada, y obviamente, tal como tú dices, leer el diario, revisar alguna información, pero evitar entregar información confidencial a través de la red o un hábito que tú generalmente haces en las redes sociales a través de estos dispositivos. O sea, ser prudente, o sea, tener conciencia de que efectivamente es un lugar que puede ser hackeado o donde los datos pueden quedar ahí dando vuelta a merced de cualquiera. Esa es como la idea, ¿no? Sí, porque en definitiva no sabes quién te entrega el acceso a Internet, no te indican qué información te están recopilando y en definitiva qué uso le van a dar esos datos. Por ejemplo, hay algunas empresas que entregan Wi-Fi para establecer ciertos índices de criterio de comportamiento de los usuarios, es decir, cuántas veces se conectan, a dónde se conectan, pero hay otras redes que incluso pueden saber a qué página específica tú te estás conectando, cuáles son tus gustos y se puede al final, con el eslogan de que es gratis, están lucrándose con tus datos y tus comportamientos de acceso a Internet de otra forma. Así que siempre la precaución es o a tener un plan de datos propio o si se conectan a estas redes públicas, que tratar de hacer lo más genérico posible y solo puntual para el caso específico y no quedarse todo el rato navegando porque eso puede ser perjudicial y al final te va a salir más caro que el acceso a Internet que va a ser gratuito. Ahora, cuando dijiste Facebook, imagino que también te refieres a Instagram, es decir, a todos aquellos redes sociales que requieran tus claves. Nos mataste a la mitad de la población, porque yo creo que la mayor cantidad de personas se pone en los paraderos y está interactuando con sus amigos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿tú dirías que WhatsApp es, o hay alguna red social más segura que otra? Por ejemplo, mejor usar WhatsApp en ese minuto que Facebook o que Instagram. Claro, porque WhatsApp no tiene clave. No tiene clave. Sí, mira. Tal como tú mencionas, hay algunos servicios como por ejemplo WhatsApp Audio que te permite hablar y son datos al final, pero que en definitiva no se interceptan tan fácilmente como si tú accedes a sitios específicos. Pero por ejemplo, cada vez que tú estás en Instagram y vas a subir una foto, tienes que habilitar la posibilidad de acceder a Instagram a tus fotos que están en tu dispositivo. Claro. Hay redes que acceden a todas esas imágenes al solo hecho de tú subir una y por eso es lo peligroso. Por eso tú, como tú bien dices, más estas redes sociales que ya están preinstaladas, donde hay una comunicación punto a punto, son mucho más seguras. Por eso siempre le he dicho a la gente que conozco, no utilicen mucho los espacios abiertos o si lo utilicen, sean lo más prudentes, porque siempre uno tiene que sospechar que como las comunicaciones no están con las medidas de seguridad, pueden ser fácilmente violables y tu privacidad va a ser afectada con este tipo de medidas. Ahora, si uno tiene necesidad de hacerlo, si uno tiene una urgencia, lo conveniente es, en ese sentido, ponerse un poquito paranoico y cambiar cada cierto tiempo las claves. El problema es acordarse después, pero bueno, pues es un problema nuestro. Hay programas. Es que también uno puede bajar un programa en que el propio aparato te genera la clave, diferente cada vez. ¿Son buenas medidas? Mira, hay programas que son los llamados gestores de password, es decir, tú no es necesario que lo ingreses, sino que ya están resguardados y por tanto no es necesario ingresar esa información. Pero obviamente siempre se recomienda ir a lugares seguros, conocer bien el origen de quién entrega estos puntos Wi-Fi, porque efectivamente hay instituciones, por ejemplo los bancos o otras instituciones que ya tienen medidas de seguridad y que entregan Wi-Fi a sus clientes, pero en definitiva obviamente hay comportamientos que uno invita a no realizarlo, sino que hacerlos cuando ya hay un plan seguro o lo hacen desde su casa, justamente por este tema de la privacidad y el acceso a información que es tuya y que puede ser lucrada por terceros. Y a propósito de esto, Pedro, tú decías, hay que verificar que si estoy en un café o en un restaurante, la red sea del restaurante y del café. ¿Pasa eso igual que con los mails, esos que te tratan de robar las claves, que imitan la imagen de, qué sé yo, los phishing? Exacto, las de tiendas o de qué sé yo. ¿Puede pasar que alguien se haga pasar por la red de un restaurante como para engañarte? ¿Existe eso?
Existe eso. De hecho, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago, por ejemplo, típico que le van a colocar al nombre de la red aeropuerto. Y hay algunos que colocan aeropuerto 1, aeropuerto 2, y esas son subredes de bandas criminales que quieren acceder a información privada. Entonces, no porque esté en un restaurante sin preguntar, por ejemplo, al garzón si es que tienen wifi y busca y dice, el restaurante tanto tiene la clave o tiene wifi abierto, primero consulten si es que tienen wifi gratis, cuál es el nombre de la red y si es que tiene algún contraseña o no, porque muchas veces te dan el nombre de la red, que es necesaria una contraseña, pero en otra está liberado, entonces hay que dudar de ese tipo de gratuidad. Muy bien, Pedro Winchalaf, experto del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, por haber conversado esta tarde con nosotros. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, nos vamos a la pausa.